las historias que nos ha contado Emilio son o desgarradoras o te quedas con el ojo cuadrado, ¿no? Un delfín enamorado de una mujer, no, De una bueno. mujer. El tesoro de México, tantas historias. Y hoy, pues, el caso Tabane Tabane, sí, es, es un tema medio es un tema político, político. es un tema político A ver, que cuéntanos. podría parecer insignificante por el país en donde se desarrolla, pero que sirve de ejemplo para que, dicen, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y esto sucede en el año 2012, cuando Lipolelo Tabane decide separarse de su esposo. Lipolelo Tabane es una mujer de 54 años que en ese momento dice, me voy a separar de mi esposo porque realmente ya no lo aguanto, me es infiel, no lo soporto y tenemos muchos problemas. Su esposo es nada más y nada menos que el primer ministro de Lesoto, Tomás Tabane. Tomás Tabane, Lesoto es un país de África del Sur, un país que se caracteriza por tener altos índices en SIDA, y pues que también es un país que tiene diamantes en bruto. Entonces, pues ha sido una cuestión política muy importante a los ojos de muchas personas. Pero, ¿qué sucede con este tema cuando Lipolelo decide separarse? Bueno, Lipolelo se va porque dice que su esposo es infiel. Y a Tabane, en este caso Tomás Tabane, pues le importa poco lo que su esposa piense, porque a los dos días que ella se va, ya hay una mujer que está calentando su cama, que se llama nada más que Maisaye. Maisaye llega ya con prácticamente con todos los privilegios que podría representar ser una primera dama para el primer ministro. Y entonces prácticamente se queda con todos los derechos de primera dama, con la partida económica de la primera dama, además pues con el lujo de poder usar joyas, comprar vestidos, usar el carro del primer ministro, el vehículo, el chofer, en fin, con todo este asunto. Mientras que ellos dos están muy bien, pues Lipolelo tiene un problema realmente económico al haberse separado. El tema es que en el 2015, después de una batalla legal muy extensa, la Corte Suprema, y escúchelo bien, la Corte Suprema da un fallo en favor de Lipolelo y ordena en ese momento al gobierno de Lesoto, que dejara de usar fondos para poder comprar y satisfacer los lujos de Maisaya como primera dama, porque ella no era la primera dama. Y legalmente en ese instante Lipolelo y Tomás no estaban divorciados. De manera que en ese instante lo importante es que todos los derechos tendrían que pertenecer a la primera dama. Y le dicen, se tiene que salir de la casa, Ándale. se tiene que ir con su ropa que trae puesta y tiene que dejar absolutamente todas las joyas, coche, chofer, todo, porque ella no es la primera dama. Y debe de dejarle el espacio a Lipolelo, que en este caso se reconoce todavía como esposa y como primera dama, mientras el divorcio no sea efectivo. Entonces, bueno, pues evidentemente para Thomas, el primer ministro, esta es una cuestión muy humillante para el primer ministro, porque el fallo significaba que hasta ese momento, mientras no se divorciara, él seguía unido con Lipolelo y seguía siendo su esposa y tendría que tenerla allí. Lipolelo ya le había dicho, yo ya me quiero ir, todo, pero mientras no exista todo este asunto del divorcio, tenía que vivir todavía dentro de las mismas instalaciones, de la misma Híjole. casa, en la casa del primer ministro. Resulta que eh, sí podemos decir que en este caso este país de África del Sur es un país muy tranquilo, no es un país bélico, pero sí tiene además, como te decía, dos cosas importantes. Tiene altos niveles de SIDA, tiene muchos diamantes, pero también tiene algo, que muchos de los funcionarios que de repente estorban, tanto de oposición, los que están en el partido, cuando se estorban se desaparecen mágicamente o los matan, ¿no? Y ya nunca los vuelven a ver. ¿Cómo? Así, eso ha sucedido. El mismo Tomás Tabane en algún momento tuvo que salir huyendo de su propio país antes de que fuera primer ministro porque tenía amenazas de muerte. Como el tema político pues, ha sido muy candente, entonces decide irse del país por un tiempo hasta que regresa ya
para ser primer ministro. 2 días antes de que llegara a ser primer ministro, de que ya tomara protesta como primer ministro, resulta que Lipolelo va en su automóvil rumbo a su casa en un camino de terracería, cuando de repente es emboscada por un grupo armado y la matan. ¿Cómo? En ese instante Emilio? la matan, la bajan, la matan a quemarropa y la dejan tirada a la orilla del camino de terracería y tan se acabó. En ese momento entra una convulsión importante el país porque dicen, ¿cómo es posible que se haya dado un asesinato de una mujer que realmente no estaba metida inmersa en la política, que no, o sea, por la cuestión del propio país, siendo primera dama, tampoco era como muy metida en estos asuntos? Y entonces, bueno, pues el país, que además era como la Lady Di de Gran Bretaña y de Inglaterra, acá el Lipolelo era muy querida por el pueblo, y entonces empieza a haber como una convulsión de por qué es que la matan. El comisario de la policía toma el caso, el policía Olomo Molevili es el que toma el caso y dice, vamos a empezar a hacer toda una investigación porque suena muy sospechoso que alguien haya querido matar a la primera dama, y más un grupo armado cuando no andaba en el ámbito político. El propio Thomas Thabane dice que es un asesinato que no tiene sentido y que se iba a llegar hasta las últimas consecuencias. Resulta que en este asunto que ya toma todas las investigaciones el comisario de la policía del país, da un giro importante. Esto, te digo, sucede en el 2017. El año pasado, en el 2019, da un giro importante. El comisario le manda una carta a Thomas Thabane en donde le da cómo van las investigaciones del caso. Y en esta carta de puño y letra le escribe al primer ministro: las investigaciones revelan que hubo una comunicación telefónica en la escena del crimen en cuestión con otro celular, decía esta carta. El número de celular le pertenece a usted, señor ministro. En ese instante, la amante o ya novia se escapa y se desaparece del país y no la encuentran. El primer ministro es llamado a declarar por este caso porque decían... O sea, se prestaban sus celulares, pero aquí el tema es que pues cuando le hace todo este asunto, se da cuenta que cuando le está hablando para que ya prepararan el asesinato, lo hace del teléfono del primer ministro. O por lo menos eso es lo que llevan las investigaciones. Entonces, ¿qué sucede? Pues entonces no es el primer ministro. No. No saben, el teléfono es del primer ministro, pero pues ya tiene al amante que se lo prestaban ahí. No, bueno, no más el teléfono. Se prestaban sus celulares, se quedó prestaban clarísimo. sus cositas, sí. Sí. Y entonces, la señal, se prestaban la señal. La señal, sí. Y entonces empiezan a hacer la investigación. Obvio, a ella le empiezan a buscar y finalmente ella se entrega. Después de 3 semanas se entrega y dice, bueno, aquí estoy, porque no se había presentado y no la encontraban. Finalmente la encuentran, ella misma se presenta voluntariamente y dice, bueno, aquí estoy, y empieza a declarar. Ya finalmente el tribunal, ya presentándola al tribunal, la imputan formalmente como responsable del asesinato de Lipolo, pero todavía no han terminado las investigaciones. Es presunta responsable. El primer ministro llega también una vez, lo interrogan, se sale y dice, pues a mí investíguenme, todavía yo estoy libre de pecado, yo no tengo nada que ver. Entonces, las investigaciones continúan. Dice el comisario del país que ha sido uno de los casos más difíciles que ha llevado en sus 32 años de carrera policial, porque evidentemente está acusando al primer ministro del asesinato de su esposa. Y entonces, en este sentido, dice, me han llamado, he recibido llamadas telefónicas de amenaza por parte del ejército, que prácticamente tengo que dejar el caso. Dice, pero no le tengo miedo, yo lo voy a seguir. Voy a seguir hasta las últimas consecuencias porque eso es parte de mi obligación. Es lo que dijo el comisario de la policía. En enero de este 2020, justo se empezaron a hacer nuevas pesquisas en torno a lo que podría haber sido una conspiración para poder asesinar a Lipolelo. Pero ¿qué pasa? Aquí podemos decir 2 cosas. Que un primer ministro pueda ser investigado por un caso como este dice mucho sobre la separación del poder judicial y político en este país, y que se habla de un asunto quizá hasta democrático.
Y todos podemos decir, oye, sí, que estén involucrando al primer ministro y que el primer ministro tenga que llegar a declarar y su amante y todo este rollo ahí. Pero como diría alguien, pues la pandemia le cayó como anillo al dedo. Resulta que surge la pandemia en abril, entonces el primer ministro dice, a ver, no, espéreme tantito. Como hay pandemia, el Congreso, los poderes, no pueden sesionar, señores. Estamos en pandemia, hay COVID y hay que cuidarnos. Entonces, ¿sabes qué? A partir de este momento, 3 meses, la Corte Suprema, el Senado, el Congreso, no puede sesionar. Separación. No podemos hacer absolutamente nada, nos vemos dentro de 3 meses y a ver qué hacemos, y ahí le seguimos. Evidentemente la oposición metió una protesta, se empezaron a ver manifestaciones, la Corte Suprema decide decirle no, esto no puede ser, se tiene que seguir sesionando. Nosotros como jueces vamos a seguir trabajando en el Congreso y no podemos frenar esta investigación y se pueden frenar todas las cosas que están en las actividades del país. ¿Y adivina qué? Pues entonces les echo al ejército a la calle. Y a partir de ese instante, el ejército ha tomado las calles. ¿Cómo? Y la investigación se detuvo, el Congreso se detuvo, las actividades se detuvieron y el ejército permanece en las calles vigilando la decisión porque el presidente dice que hay una conspiración en su contra ¿Qué tal? y que esto le afecta a la libertad de expresión. Y desde adentro hay alguien que quiere hacerle daño. No, pero si esta historia la conocemos. Así es. Y entonces ahora 24 horas del día está tomado el ejército, está tomado las calles por el ejército. ¿Qué historia, Emilio? No, bueno, ahora sí. ¿Cómo ves? No, bueno. A ver si un día nos